Señores, gracias por estar esta mañana, continuar aquí a esta hora de la mañana. Gracias a la gente que nos reporta la sintonía. Gustavo Olivo es periodista y está con nosotros esta mañana. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muy feliz de estar aquí contigo, Edith, también con Germán y con Indira, que está por ahí también. Gustavo, bueno, vamos a echar un balance a este año, ¿verdad? Bueno, un año muy especial. Si fueras a decir las claves como temas de este año que se va, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que primero en el ámbito internacional tuvimos un año de guerra y las consecuencias de esa guerra debido a las sanciones que se han impuesto y que, cosa curiosa, yo analizaba con un amigo economista, habían unas verdades como incuestionables respecto a asuntos de producción que te decían, bueno, que nada, Europa, Estados Unidos, Nueva Zelanda eran los grandes productores y que suplían el mundo. Bueno, y China un poco, ¿no? En el aspecto agropecuario. Sin embargo, por una guerra que es relativamente pequeña, de pronto el mundo dice que no tenía grano, que no tenía trigo, que no tenía esto. Entonces, alguien estaba mintiendo. Porque decían, bueno, Rusia es una cosa que solo produce armas, Ucrania también, un poco de gas. Eso es lo primero. Se desestabiliza la economía mundial por una guerra relativamente pequeña. Es algo que debe llamar la atención. Lo otro es lo que se vino a complicar más con esa guerra, que es el asunto de la inflación, porque ya venía por el cierre de la economía, sobre todo en 2020 por la pandemia. Y no sé si ustedes recordarán que en ese momento hubo varios centros de pensamiento y universidades, bueno, BBC destacó mucho eso, que decía que la crisis que se iba a derivar de la pandemia iba a ser peor que el crack de 1929. Algunos se preguntan si lo que estamos viviendo es eso que se pronosticó o es que viene algo peor. Exacto. Muchos hablan de que podría el 2023 ser un año de recesión en economías que todavía global son las locomotoras, como llaman, que en el caso de Estados Unidos, y eso afectaría obviamente a América Latina. Eso es lo internacional, básicamente lo más relevante que yo veo, además de esta ola que hay que sigue de ideas de odio en todo el mundo y que nosotros no escapamos a eso. Las ideas más, miren en Estados Unidos lo que está pasando. Hasta en Suecia, que se habla de que la ultraderecha avanza, en Suecia. Sí. Bueno, y en Brasil acaban de enjuiciar o están investigando a un empresario que alquiló, que contrató un camión de un tanque cisterna con explosivos para hacerlo reventar en el aeropuerto, en un aeropuerto, diciendo que él esperaba que eso generara un caos tal que impidiera el ascenso de Lula. Todavía Lula un empresario debe cuidarse mucho, sí. Es el 1 de enero que él asume, pero ahí hay unos grupos ultra radicales de la derecha que solo esperan una señal de Bolsonaro. Bueno, se está movilizando frente al ejército, Mira, entonces, eso aquí yo creo que se ha reflejado, y ustedes hablaban ahorita, todo el tema de la crisis de Haití, que no es algo nuevo, porque Haití ha vivido de crisis en crisis, pero que hay sectores que aprovechan eso de manera politiquera, pero lo peligroso es que asusan unos odios y entonces pueden ocurrir cosas como que hay alguien que se entiende que tiene la libertad y hasta que sería patriótico golpear o matar a alguien. Ya vimos el caso que pasó hace unos años en Santiago, eso nunca se aclaró, que ahorcaron a un muchacho haitiano. en un parque. Mira eso de Muda, no sé si ahí actuó alguna autoridad del Ministerio Público, pero los militares ni DNI, nadie puede irrumpir en una casa, así porque sí, sin ninguna explicación. ¿Qué es eso? O sea, eso es muy peligroso que ocurra, muy peligroso, porque esa es una entidad de trabajo cívico que mañana, si a alguien se le ocurre y se le deja pasar esto, pudiera en cualquier otra institución irrumpir y hacer lo que fuere y rebuscar archivos. Eso pienso yo que ese malestar, eso que se siente de esas ideas tan extremas, de los acontecimientos que yo destaco en el país y que hay que ponerle mucha atención. Porque luciría como que cada vez es menos aquel que se preocupa por la solidaridad, los derechos humanos,
porque de inmediato lo tachan hasta de traidor. Enemigo de la patria. Exactamente. Eso es como el lenguaje único, que es nada más lo que decía José Horacio Rodríguez, que Exactamente. opinó que nadie puede diferir, es todos humanos a un mismo coro, que siempre es peligroso en los países, porque pasó con Trujillo, el partido único. Sí, no, porque es una Donde quiera actitud que hay tiránica, único, es tiránica. dictatorial. Lo vimos con él, pero lo vimos incluso con funcionarios del gabinete. El que hoy es ministro de Economía, Pavel Isa Contreras, porque hizo un comentario en una entrevista. Pero Ya. hay gente que estaba pidiendo su cabeza. Pero lo han hecho con Wilfredo Lozano, lo han hecho con Olaya Dotel, lo han hecho con el que ahora es ministro de Medio Ambiente, que estuvo en Economía antes, Miguel Seara Hatton. Cualquiera que diga, señores, un poco de comedimiento, ya es un traidor. Pero no un poco el presidente alienta esto. Quizás Bueno, con una visión equivocada. Ya ustedes lo decían, Repentino. que en el aspecto político, los políticos les gusta eso para ganarse el aplauso de algunos sectores. Y a mí me ha sorprendido en el caso del presidente, porque yo no sé si decir que estoy convencido de que él no piensa así, pero todo lo que había mostrado era que no era un hombre de esas ideas. Ni él ni su tan familia se parecen en el aspecto, liberal. ¿verdad?, de ese ultraderechismo, pero además, un hombre que proviene de migrantes, por Dios. O sea, que no debería ser. Bueno, pero no piensa así, entonces ¿cómo se explica? Yo lo que creo que politiqueramente hay gente quizá que lo está alentando, o él mismo piensa que eso les renta, ¿verdad?, que eso le genera apoyo. ¿Crees que tuvo algo que ver, por ejemplo, con la selección de Abel Martínez, que ese es uno de sus principales capitales políticos, y él decir, bueno, este capital no es de nadie más? Bueno, pero que Abel también está copiando lo que ya venía haciendo Leonel Fernández y venía haciendo otros, y algunos, porque hay que decir que en el caso del PLD hay algunos sectores que piensan así. Pero hay otros pero que no. no todos. Porque No todos. No, y lo dicen Con públicamente. como en el mismo PRM, no todos suscriben ese discurso. Pero el PLD El que no está más llegó a claro como en esa línea es el partido de Leonel Fernández, que yo también en su caso creo que él no cree en eso. Ahora, hace uso de lo que sea con tal de ganar apoyo. Eso es populismo, Totalmente. Politiquería. piensas. Entonces, ¿y qué futuro tiene el país si la gente que está haciendo cosas al final no cree en lo que hace? Muy triste. Porque entre lo que tú piensas y crees y en lo que haces se impone lo que haces. Bueno, eso es muy triste. Por eso tú ves que, por ejemplo, tenemos un país en que se habla mucho, por ejemplo, de equidad. ¿Y cuántas mujeres son ministras? 2. Entonces hay una diferencia grande entre Del lo que se hecho, del dice, discurso al hecho, claro. no estás divorciado. Totalmente. Hablando de cosas, este año en términos de justicia ha sido un año clave, sobre todo por los grandes casos de corrupción. Tú has sido periodista por muchos años en República Dominicana. Nosotros nunca antes tuvimos un antecedente donde gente de gran poder, quizás quitando los fraudes bancarios, que fue básicamente por una manifestación internacional y era imposible. Aquel caso cuando sometieron a un expresidente, que fue el doctor Jorge Blanco. Sí, pero los bueno, 80. sí, pero que ese como que el fundamento de aquel sometimiento todavía hoy se cuestiona. Sí, había mucho de política también. Ajá, entonces la corrupción como tal parecía ser un tema vetado en los tribunales, sino que llegaba el ladrón famélico. Me gustaría una opinión tuya en este sentido, pero además el pasado viernes, por ejemplo, veíamos que mandaron para su casa a otro de los que está siendo procesado, en este caso el exdirector de la Lotería Nacional de este gobierno, con el fraude del bolo número 13. Ya están en sus casas la mayoría. El ex jefe de seguridad de Danilo Medina, el general Cáceres, pudo reunir los chelitos de lo que le pusieron de multa y también hizo una colecta. Sí. Entonces, cuéntanos qué opinión tienes. No, yo creo que eso también a nivel nacional ha sido una de las grandes noticias. El hecho de que una cantidad de funcionarios de alto nivel, pero no solo de alto nivel, sino muy cercanos a la casa de gobierno, a la familia presidencial, al presidente, tantos casos de personas sometidas, ¿verdad? Y con expedientes gruesos, expedientes de miles, decenas de miles de páginas. Entonces, yo creo que es un hecho sin precedente. Mucha gente dijo que todo esto empezó un poco tarde. Tú recuerdas el primer año de gobierno que la gente decía, el primero son 3 meses prácticamente, 2 o 3 meses, pero luego en el segundo que no hay nada, que no hay nada. Bueno, pues se empezó. Y este año fue, digamos, vital todo eso. Pero no preocupa que uno no sabe por qué los procesos se tardan tanto.
los abogados de la defensa son especialistas en esto, en buscar incidentes, en alargar cosas, y entonces ya llega el tiempo en que la prisión preventiva la revisan, los envían a la casa. Mucha gente se confunde, y yo no sé si lo manipula la gente, los abogados de la defensa, que piensan que ya esta gente va a quedar en libertad, y no es así. Se supone que los procesos van a seguir. El miedo que hay es que puedan hasta perimir algunos. Sustraer pruebas, que puedan intimidar testigos, todo ese tipo de cosas, dañar los casos, pero uno confía en que todavía esto pueda llegar a que exista la palabra mágica que se desea, consecuencias. Que haya consecuencias para tanta gente que defalcó, que estafó, que se asoció como malhechores desde una posición estatal. Falsificación, dice ahí, de documentos públicos, porque todo eso que se hacía con alguien para que tuviera un supuesto sueldo y firmara, entonces el otro cobraba el 80% de ese supuesto sueldo, ahí se estafa al Estado, se falsifica documentos públicos, de todo, se hacía de todo. Entonces, esa es un gran tema noticioso. Ahora, hay nebulosas e interrogantes y preocupaciones a esta altura, porque han salido también a flote decisiones de tribunales, críticas de funcionarios del Ministerio Público, sobre todo la procuradora Jenny Berenice y el procurador Wilson Camacho, y ahora ha venido, parece que hay una diferencia sobre este tipo de actitud que ellos asumen, de criticar decisiones que entienden que no son correctas. Y hay una carta de la procuradora Miriam Germán Brito que como que llama a que no se hagan esas críticas. Bueno, ella dice, ella valora la crítica, dice que la crítica es buena, aquí tengo la carta, pero ella lo que cuestiona es, dice, la crítica ácida. El problema es que el nivel de acidez en la crítica es difícil de medir. Bueno, que son casos ácidos. Yo estaba midiendo. Y son casos ácidos. Porque tú puedes medir, y son ácidos casos. Tú puedes medir, por ejemplo, la acidez de los alimentos, de la bebida, donde 7 es el punto neutro, hasta -0, cada vez más ácido. Ay, ¿sabe química también? Claro, muy 7, bien, el nivel de acidez en los alimentos se mide así, sí. y en las bebidas. Pero bueno, y ahora yendo quiere un antiácido. Yendo en serio, sí, en serio. Antiácido para los ricos. No, hay muchos sectores que están celebrando. Hay que tomar en cuenta que esto es una cosa que también se asusa. Y piensan, cada vez que sale algo que parezca que en el Ministerio Público hay algún tipo de diferencia. Sí, dicen que hay una crisis. Dicen que hay una crisis y que los casos de corrupción se van a caer todos. Y eso es importante tomarlo en cuenta porque estos procesos están por encima de Miriam, por encima de Camacho y por encima de Jenny. Estamos hablando, exacto, está por encima de los actores que son claves, pero esto es una aspiración del pueblo dominicano. Claro el tema de la corrupción. Claro. Uno supondría que todo el mundo tiene suficiente juicio para que esto no se desbarate, pero vamos con la carta de Miriam Germán, que fue a los procuradores adjuntos. Debo decir primero que aunque los medios ponen la fotografía de Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, realmente es a todos los procuradores adjuntos. Lo que pasa es que ellos son a todos y es a ellos. Pero uno sabe que sí. Y ellos son los más visibles. A todos, sí, no, es que está claro, no, y los otros no han dicho ni pío de nada, que uno sepa, ¿verdad? Sí. Eso es así. Aunque yo siempre me gustaron que los fiscales hablaran porque uno era periodista y andaba detrás de ellos para que hablaran. Y encontraba en todo el país fiscales abogando por derechos que hoy se pierden a veces en la nebulosa de la discreción. Pero bueno, dice la magistrada Miriam Germán, distinguidos adjuntos, dice, durante los últimos días se han producido una serie de situaciones que coloca a nuestra Procuraduría General y a la totalidad del Ministerio Público en un estado de vulnerabilidad y, ¿por qué no?, con un puño de vergüenza ajena. Parte de lo que hace la Administración de Justicia, lo que se debe a que los juristas actuantes como abogados, jueces y ministerios públicos deben seguir cada uno su rol. En el caso del Ministerio Público existe una entrega mayor a la legalidad y a la imparcialidad. Yo no sé lo del término imparcial porque el Ministerio Público no es imparcial, ¿no? No, lo que debe ser parte beligerante. Y es objetivo, se supone, en la búsqueda de la prueba. Sí, pero imparcialidad no. No, todo lo contrario, es el más parcial de todo, probablemente. Sí, la imparcial es el juez, ¿no? Debería. Sí, pero digo, no sé, sería bueno preguntarle. Y a la imparcialidad para mantener la integridad del sistema de justicia como auxiliares de los jueces con quienes se comparten. Aunque el Ministerio Público es una parte del proceso, se debe a otras virtudes y a compromisos éticos distintos
a la del abogado de la defensa, que deben enteramente a su cliente de conformidad con el derecho. Yo siempre digo, esa palabra es clave, la palabra cliente, porque el abogado tiene un cliente. Sí. Pero los periodistas, que a veces los abogados no se reclaman, yo siempre le escribía en prensa escrita, ponía, dijo que su cliente tal cosa, y ahí tú estableces la distancia. La relación del abogado de la defensa es clientelar. No, Es y un cliente su que misión tiene es tratar defender a ese cliente que de le paga. debilitar al Ministerio Público y el expediente. Ese es su papel. ¿Usted vio ese hecho que pasó? Sí, yo lo vi. ¿Cuál es la graduación de sus lentes? ¿Cuánto tiempo tiene usted que no va a verse los lentes? Entonces eso es para que al final le dice, es que ese hombre es ciego. No pudo ver, no señor pudo juez, ver, no pudo ver. Entonces, bueno, sigo. El Ministerio Público no se debe a la sociedad, incluso se debe al imputado, pero por igual a mantener la confianza en el sistema de justicia en su totalidad. Bueno, magistrada, en su totalidad está fuerte, porque ahí hay una gente que no son confiables en el Poder Judicial. De hecho, Alicia Ortega ha publicado un reportaje recientemente de cómo han liberado gente con armas de alto calibre en San Francisco de Macorís, por ejemplo. La judicatura, la verdad que nosotros, la justicia tiene una deuda. O sea, hay que entender El algo. sistema debe funcionar. Mira, cuando el presidente Pero, comenzó, yo recuerdo que en varios discursos, por suerte ya no lo he repetido más, decía, logramos una justicia independiente. No, porque lo primero que el Ministerio Público no es la justicia. Ajá. Y segundo, en la justicia hay jueces muy probos, jueces y juezas, pero hay otros que no. Yo no soy de los que los entran a todos en el mismo saco, porque sería injusto. Es injusto. Hay gente seria que hace su trabajo con integridad, pero hay otros que no. Y hemos visto escándalos aquí de jueces, primero sometidos por el Consejo, y luego gente que ha sido puesta en entredicho por muchísimas decisiones que ha tomado, y que incluso han recibido sanciones que yo digo que son morales, como esa de quitarle una visa, una cosa. Sí, que algunos debieron, por ejemplo, yo recuerdo el caso de los 3 jueces que se dedicaban a vender sentencias de narcotráfico, que debieron parar en tribunales de la República, imputados, y el Ministerio Público de entonces no hizo nada. O uno que vendió un barrio con toda la farmacia, destacamento, con los contenedores, con los postes de luz, todo el mundo y la gente dentro. Bueno, ese fue el que recientemente Sí, ahora, fue el Consejo que lo sometió. Gustavo, bueno, perdón, solo porque quiero acabar la carta. Ok, termina. Quiero acabar esta carta porque la recibimos y creo que merece la pena y no lo hicimos antes. Dice, y esto es bueno porque para que la gente tenga el contexto, porque algunos dicen que la magistrada quiere poner un bozal, que nadie hable. No, ella reconoce que hay que hablar. Y dice lo siguiente, la crítica a los miembros del Poder Judicial en el contexto de sus atribuciones es sana, sobre todo debido al nivel de legitimidad que les distingue de aquellos elegidos mediante voto popular. Por ello, la crítica a sus decisiones es la mejor manera de asegurar la transparencia e integridad de la labor judicial. Pero la crítica, a veces fuerte, a las decisiones del proceso judicial, no puede entenderse en una crítica al juez como persona. Yo creo que en eso todo el mundo está de acuerdo. Es decir, a su reputación. Ciertamente hay decisiones que deben ser cuestionadas, no hay mejor espacio para hacerlo que a través de las vías de recurso con respeto y deferencia, pero bien fundamentado y con una expansión clara de los agravios. Lo anterior, sin embargo, no es posible con una respuesta apresurada, apenas salido del dispositivo de la sentencia o la decisión íntegra, como la del viernes cuando liberaron a este señor, ahí dice más o menos, ¿no? Lo que pasa es que hay cosas que son tan claras ahí mismo cuando liberan gente, pero sin haber sido debidamente leídas. Los jueces y jueces como administradores de justicia son, sigo aquí, criticados de otra manera y atendiendo a la santidad de su función. ¿A qué? A la santidad de su función. Amén. ¿Eso dice santidad? Dice santidad, dice de su función. Ella considera, hay que entender una cosa, yo creo que hay que entender un lenguaje propio de quien es la magistrada, no, y que ella en sí jueza. misma, ella fue jueza. Entonces te habla con ese espíritu de jueza que consideraba su labor una labor sagrada, de compromiso sagrada. Okay. Pero eso es Miriam Germán. Sí, eso es Miriam Germán. ¿Entiendes? Eso es Miriam. Ella lo ve desde la perspectiva de ella, hay que entenderlo ahí. Porque hay muchos que de santos no tienen, tú sabes, tienen el santo volteado. Sí. Pero, sí, magistrada. Pero ella lo está mirando desde el punto de vista de ella, tú sabes. Sí, yo creo que es muy noble la magistrada y de que ella ve eso como un ejercicio santo, pues sabemos que hay otros que caramba, que con santidad ninguna, ¿no? Entonces, bueno, sigue más o menos. Nuestro trabajo es ante todo, el del Ministerio Público, defender los intereses de la sociedad. Y sí, bueno, esta partecita se repite. A modo de ejemplo, habló del magistrado, se está refiriendo al magistrado que entabló una disputa culpando al Ministerio Público de las actuaciones en su contra. Ese es Consoró. Sí, que y está dice, sancionado. Bastaba con decirle,
que fue el Poder Judicial, eso se aclaró en su debido momento, que fue el Poder Judicial que inició es lo que el Gustavo proceso, se decía lo pidió al ahorita. Ministerio Ahí ni Público. siquiera fue el Ministerio Público que lo sometió. Exacto. Sí, Por sí, consejo. sí. Entonces, hay sentencias que pudiesen ser valoradas como no apegadas al derecho y que no resistirían un examen desde el punto de vista de la coherencia y la lógica, pero los medios de comunicación no son el espacio pertinente para dirimir esos asuntos. No se cuestiona el derecho de nadie a expresarse sobre distintos temas, en especial en caso de interés público. O sea, está diciendo que no está cuestionando que se exprese de interés público, pero no al precio de comprometer la integridad y la objetividad del Ministerio Público, así como de las investigaciones en curso. Los miembros del Ministerio Público somos, ante todo, auxiliares de la justicia y debemos colaborar en mantener la confianza en las instituciones y contribuir a su mejora. Bueno, con independencia de que se discrepa de las decisiones, aquí está, a pesar de que está de las decisiones, perdón, se discrepa de la decisión. Entonces, a pesar de que están en juego valores que no corresponden a la lógica de la sociedad del espectáculo, hay otras que trascienden un caso determinado y pueden frustrar el justo deseo de justicia en la población. Un amigo que me dice, que me suele decir, hoy usted está en modo juez, volvemos al tema, lo que decíamos, hoy usted está en modo juez, todos los oficios marcan y pueden que me hayan marcado los años de jueza. Lo admite. Como ella sí, que claro, ella está, ahí se siente, ella misma dice, Sí, porque modo el jueza, sello. el sello, no olvido un caso durante dicho periodo en el cual tuve una disidencia porque creí que debía retenerse la falta. El procurador de entonces aparentemente recibió una directriz política de no recurrir y pues solo se le ocurrió nada más que salir con no recurrir porque los jueces no se merecían la confianza. Ella lo pone como ejemplo de situaciones también vividas. Creo que hay que entenderlo también en ese contexto. Esta agresividad mutua que ahora existe nos lleva a preguntarnos a quién beneficia. El perjudicado es evidente el sistema de administración de justicia y la sociedad. La población y la toma de medios de comunicación para continuar el proceso por otras vías, pero contra los jueces no son más que municiones para aquellos que no quieren una administración y auxilio de la justicia fuerte e independiente. Dice como que los jueces y los fiscales... No deja de tener razón ahí, Miriam, en el vamos a ver, sentido de que aquí se puso, ya es un uso tradicional por algunas oficinas poderosas de abogados, de llevar los casos a los medios de comunicación. Claro. Entonces, una de las partes afectadas decía, pero es que para la gente yo estoy perdiendo, como en el imaginario, en la opinión pública. Entonces, también comenzamos a llevar los casos a los medios de comunicación. Eso se da mucho, ¿no? Entonces, yo entiendo a los fiscales, a los procuradores, en un momento dado, si los otros hacen tanto ruido, porque son oficinas No, y ahora poderosa. mismo más que antes, o sea, Exacto. en este momento Oficinas hay que mucho dinero. tienen muchos abogados mediáticos, como llaman, que contratan a su vez Y que gente tienen un en la presupuesto prensa. para eso. Exacto. Hay un presupuesto para y medios. los medios necesitan noticias, y cuando hay un caso muy mediático van y Si te dan los detalles, a veces colocan te dan el exacto. expediente y tal. Entonces ellos quieren o responder en la misma medida o por lo menos no dejarle el espacio, el escenario solo a los abogados de la defensa. Es Anoche, un poco Gustavo, tramposo todo eso. Todo eso, de ambos lados, digamos, de tratar de resaltar de que la última versión que se publique o se sepa es la mía. Sí. Fíjate que se hace eso. Entonces, no deja de tener razón, que quizás eso no es bueno, pero al mismo tiempo yo me pregunto si los representantes del Ministerio Público en todos estos casos no pueden dicen tener nada, nada. se quedan callados, también se los comen vivos. O sea, los otros ganan se habla mucho de populismo judicial, pero ahí hay un real populismo judicial de la parte de los acusados, que siempre, pues, ay, por esta pobre gente, la Navidad la va a pasar ahí en la cárcel, y trabajan todo eso, ¿no? Ahora, Gustavo, yo viendo el caso, pienso una vez más que el Ministerio Público es una especie de fortaleza sitiada, que va a aprovechar cualquier tipo de grieta para meter la insidia, para que se dividan, para que se disgusten entre ellos y tal. Pero me pregunto también maliciosamente, y si acaso sería, más bien te pregunto a ti, si es una estrategia estar a Dios rogando, que es el caso de doña Miriam, ¿verdad? Miriam, a Dios rogando. A Dios rogando y
los otros con el mazo dando. Como que eso es planificado entre Digo yo, Miriam no sé, y podría serlo, sí. No me parece, no no me parece. luce, ¿no? Que ella dio rogando y a los otros con el mazo dando. Porque O sea, incluso no sería una cosa, digo yo, no sería como propio. No ético. ni propio ni Ni además ético. que no creo que tenga algún beneficio. Porque No. en este momento lo que debe hay mucha gente que quisiera ver a esos Haciendo una corruptos fiesta. sueltos, están frotándose las manos. Sí, Sí, he diciendo, visto "No, gente, sirvieron". mucha gente del PLD y abogado y tal. Y Celebrando. y Sí. gente que no cree en esta ¿Y cuál es el peligro gestión. entonces No, de ya que no hay haya? tiempo. ¿Cuál es el peligro de Mira, que haya tengo a la sanciones? productora, Ah, pues, lamentablemente. adelante. Lamentablemente no podemos. Sí, porque como tenemos otra entrevista, yo con gusto, me quedo con Gustavo. Gustavo, tú tienes que volver. Sí. Sí, tienes que volver, vamos a seguir hablando. Lo que pasa Claro. es que evidentemente quisiéramos, pero lamentablemente por tiempo tenemos que irnos. Muchas Discúlpanos, gracias, porque- no, siempre así, es un gran placer hablar con ustedes. El placer es nuestro, de verdad. Y nada, es de los lugares en que uno se siente honrado de que le llamen colega. Muchas gracias a ti No en todas y partes. felicitaciones porque ganaste con tu libro. Estuviste aquí hablando de él, el premio. Ay, sí, El uno más de los premios. sorprendido he sido yo. ¿Es verdad? Sí, no, sí. pero muy Qué merecido. felicidades. muy merecido. Vamos a la pausa. Indira Suero tiene una conversación ahora que no nos podemos perder. Hacemos este cambio, señor director.